Muy buenos días, muchas gracias por estar con nosotros en el estudio de la lección. Empezamos una nueva semana y quiero recordarte que durante todo este trimestre vamos a estar estudiando o ya estamos estudiando este tema muy importante que lleva por título Tesoros de la Verdad, parte 1, razonando con nuestro Creador. Y en esta semana que estamos pues básicamente comenzando, tenemos un tema muy interesante del cual estaremos hablando todos estos días de la semana. Y este tema lleva por título el pacto antiguo. ¿Qué es eso del pacto antiguo? ¿A qué se refiere la Biblia cuando habla del pacto antiguo? Bueno, de estas cosas vamos a estudiar. Pero antes de continuar, quiero invitarte para que juntos vayamos a la palabra de Dios. Acompáñame a leer lo que está escrito allí en el libro de Hebreos capítulo 8. Y allí vamos a leer el verso número 8. Hebreos capítulo 8, verso 8. Y leemos allí. He aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto. Con este pensamiento en nuestra mente, quiero invitarte para que juntos tengamos una oración. Acompáñame. Padre eterno que está en los cielos, santo y bendito sea su nombre. En esta mañana queremos agradecer por permitirnos la vida y la salud y queremos pedir que su bendición nos acompañe a través del estudio de su palabra. Pedimos que su buen espíritu pueda guiarnos y podamos entender las cosas que hemos de estudiar. Quede con nosotros ahora, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, vamos a continuar, pero ¿de qué vamos a estar hablando? Vamos a ver el resumen de la lección para esta semana, así que acompáñame a leer este siguiente párrafo. Y esto lo encontramos en The Judge's Instructor, que fue escrito el 21 de noviembre de 1901 y nos dice así. Dios vio lo que sucedía en el campamento. Vio que el pueblo, aun cuando la gloria divina todavía descansaba sobre Sinaí, había cedido a las tentaciones y estaba conspirando contra la norma que había prometido obedecer. Esto es, Dios sabía lo que pasaba en el campamento mientras el pueblo estaba al pie del monte Sinaí y sabía que estaba a punto de quebrantar la ley de Dios. Pero, ¿por qué es importante para nuestros días este asunto? Esto lo vamos a descubrir durante esta semana en el estudio de la lección. Así que vamos a continuar y acompáñame a ver el apartado para el día de hoy. El apartado para el día de hoy lleva por título La esclavitud confunde las mentes. Y nuestra primera pregunta nos dice así. ¿Cuál fue la condición de Israel durante muchos años y cómo afectó esa situación su conocimiento de Dios y de sus leyes? Esto es, por mucho tiempo, ¿qué es lo que le pasaba al pueblo de Israel? Y cómo estar en esa condición en la que estuvo el pueblo de Israel afecta el conocimiento que tiene acerca de Dios y el conocimiento acerca de las leyes que ya tenía. Vamos a dejar que la Biblia nos explique esto y para ello quiero invitarte para que juntos vayamos a la palabra de Dios y leamos lo que está escrito en este siguiente párrafo, el libro de Éxodo, capítulo 20, y allí vamos a leer el verso 1 y verso número 2. Éxodo capítulo 20, verso 1 y verso 2. Y dice así. Y habló Dios todas estas palabras diciendo, yo soy Jehová tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. La Biblia nos dice que el pueblo de Israel vivía en una servidumbre, estaba allí y Dios lo había sacado de la esclavitud. Muy bien. Así que, ¿cuál era la condición del pueblo de Dios? Por muchos años, una condición de esclavo. Pero, ¿qué más nos dice la Biblia? Vamos a ver qué más nos explica. Así que vamos a leer lo que está escrito aquí en este siguiente párrafo, que es en Deuteronomio capítulo 5. Y allí vamos a leer el verso número 15. Y ahí leemos de esta manera. Acuérdate que fuiste siervo en tierra de Egipto, y que Jehová tu Dios te sacó de allá con mano fuerte y brazo extendido, por lo cual Jehová tu Dios te ha mandado que guardes el día de reposo. La Biblia nos dice que Dios sacó al pueblo de Israel del Egipto, donde estaba esclavo, por muchos años. Y Dios ahora le estaba pidiendo que guardara los mandamientos de Dios. Pero, ¿qué pasa con una persona cuando vive por mucho tiempo en una esclavitud? ¿Qué pasó con este pueblo que conocía la ley de Dios, pero ahora le estaba pidiendo a Dios que guardase la ley? Bueno, vamos a dejar que la pluma inspirada nos hable sobre este asunto y vamos a ver lo que está escrito en este siguiente párrafo que se encuentra en Patriarcas y Profetas en la página 388 y nos dice así.
Durante su servidumbre, el pueblo había perdido en alto grado el conocimiento de Dios y de los principios del pacto de Abraham. Al libertarlos de Egipto, Dios trató de revelarles su poder y su misericordia para inducirlos a amarle y a confiar en Él. Nos damos cuenta, entonces, mientras estuvieron en Egipto, ellos perdieron conocimiento de Dios como debía ser. Ellos también no le obedecían como debía ser. Y Dios ahora quería revelarles cómo debían actuar ellos, cómo debían obedecer a Dios. Esto es, ¿afecta la mentalidad de las personas mientras están en la esclavitud? Claro que sí. Pero vamos a continuar viendo y vamos a ver ahora lo que nos dice este siguiente párrafo. Mira cómo dice aquí. Los llevó al Mar Rojo, donde, perseguidos por los egipcios, parecía imposible que escaparan, para que pudieran ver su total desamparo y necesidad de ayuda divina. Y entonces los libró. Allí se llenaron de amor y gratitud hacia Él, y confiaron en su poder para ayudarles. Los ligó a sí mismos como su libertador de la esclavitud temporal. Esto es, ahora ellos confiaban en Dios, ahora que ellos habían visto cómo Dios los había librado con mano poderosa al sacarlos de Egipto, donde no había ninguna posibilidad de ganar al ejército más poderoso que existía en ese momento, y estando frente a un mar que era una imposibilidad que ellos fueran a cruzar de forma segura si no tenían el equipo correcto. Dios los libertó y ahora ellos confiaban plenamente en Dios, pero no es todo. Vamos a ver qué más nos dice, así que vamos a ver ahora lo que está escrito en este siguiente párrafo. Acompáñame. Pero había una verdad aún mayor que debían grabarse en sus mentes. Como habían vivido en un ambiente de idolatría y corrupción, no tenían un concepto verdadero de la santidad de Dios, de la extrema pecaminosidad de su propio corazón, de su total incapacidad para obedecer la ley de Dios y de la necesidad de un Salvador. Todo esto se les debía enseñar. Ellos habían vivido mucho tiempo en un pueblo que tenían una idolatría terrible. Y ahí entonces ellos estaban acostumbrados a eso. Después ellos no sentían mucho la necesidad de un Salvador, tenían que aprender estas cosas. Y tenían que aprender a confiar en Dios completamente. Son cosas importantes que ellos tenían que aprender y tenían que ir sabiendo. Entonces es muy importante saber que el tiempo que estuvieron en Egipto les afectó de tal manera que no conocían a Dios como debían haberlo conocido. Muy bien, pero vamos a continuar y vamos a ver ahora lo que nos dice nuestra siguiente pregunta. Acompáñame. ¿Dónde los llevó Dios para que comprendieran la santidad y el carácter sagrado de su ley? Entonces Dios los saca de Egipto, los libra de los egipcios, los hace cruzar el mar y ahora ¿a dónde los lleva? Vamos a ver qué es lo que la Biblia nos dice sobre este asunto. Así que vamos a leer lo que está escrito en la palabra de Dios y vamos a ir allá al libro de Éxodo, capítulo 19, y allí vamos a leer los versos 1, 5 y 6. Y ahí leemos así. En el mes tercero, a la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, en el mismo día llegaron al desierto de Sinaí. Ahora, pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mí es toda la tierra, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Dios los llevó al monte de Sinaí, y allí les iba a mostrar sus preceptos y su voluntad. Después de estar mucho tiempo esclavos, ahora Dios los libertaba, pero les quería enseñar qué es lo que ellos debían hacer. Muy bien, pero por hoy nuestro estudio ha concluido, así que quiero invitarte para que juntos tengamos una oración. Acompáñame. Padre eterno que está en los cielos, santo y bendito sea su nombre. En esta hora queremos agradecer por permitirnos leer su palabra. Queremos pedir que su bendición nos acompañe. Pedimos que nos ayude a comprender las cosas. Hemos visto la historia sagrada y cómo Dios se ha manifestado. Ahora queremos pedir que usted nos continúe ayudando durante este día. Su buen espíritu pueda reposar sobre cada uno. Bendiga a aquellos que nos ven y nos escuchan. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, pues muchas gracias por estar con nosotros. Recuerda que aquí te esperamos el día de mañana. Por hoy, que Dios te bendiga.